Pónganse súper cómodos en este video, chicos, porque el día de hoy voy a estar hablando sobre el costo de vida en Canadá. A ver, esa es una pregunta, chicos, que hasta yo misma me la hice apenas emigré a Canadá. Muchos de ustedes me la hacen y es una pregunta fundamental e importante que todos ustedes deben hacerse al momento de emigrar a Canadá para que ustedes puedan manejar sus finanzas adecuadamente. Así que no se pierdan este video, váyanse por una agüita o un tecito. Yo acá tengo mi botella de agua porque esto se va a poner muy bueno y voy a estar hablando bastante. Pero antes, chicos, suscríbanse al canal, por favor, para que este video llegue a muchísimas personas y para que yo también vea que a ustedes les gusta mi contenido y esta información que están viendo por acá. Activen la campanita para que así YouTube les mande una notificación cada vez que yo suba video nuevo en mi canal y todos ustedes puedan verlo a primera hora sin que se pierdan nada de esta información importante sobre Canadá. Primero, chicos, voy a empezar mencionando el gasto mayor que se hace viviendo en Canadá por mes, que es la vivienda. Primero voy a categorizar esto dependiendo de diferentes escenarios. Escenario número 1. Persona soltera, única, viviendo en Canadá en un cuarto solo para ella o él con un baño compartido en una casa donde se comparten todos los amenities como baño, cocina, patio y sala. El único espacio privado para la persona que está rentando va a ser el cuarto, que va a incluir la cama, el closet y quizá un pequeño escritorio para que haga tareas o se dedique a las cosas que tiene que hacer en su laptop. Aproximadamente el costo de eso en Vancouver, en la provincia de British Columbia, te cuesta entre 700 más o menos a 950 dólares canadienses por mes. Esto va a depender de qué tan grande es el cuarto o de qué tan pequeño o de qué tan grande es la cama, o quizá tiene un walk-in closet más grande que un closet pequeño. Y también va a depender de la ubicación de la casa, porque si la ubicación de esa casa donde rentas cuarto está ahí nomás al lado del tren, lógicamente va a costar más dinero. Pero si es que la casa está un poco más retirado del transporte público y tienes que caminar y tomar 2 buses o 3 buses, pues el precio va a estar más reducido. Un aproximado de 700 a 950 dólares canadienses por mes. Ahora, una pareja, ¿cuánto gasta? Pues para 2 personas se va a pagar más dinero para la renta, pero aquí ya el gasto se va a dividir entre 2 personas, ya pagan mitad, lo cual pues reduce el gasto por persona. Puedes encontrar un departamento de un cuarto, un baño, una sala, una cocina y un pequeño balcón en aproximadamente de 1,600 dólares por mes a 2,200 dólares por mes aproximadamente. Pero bueno, como dije, el gasto se comparte y cada uno paga 800, lo cual sale bastante económico. Usualmente en los departamentos que se rentan en pareja no viene incluido los utilities. ¿Qué cosas son los utilities? Son, por ejemplo, la luz, el agua, que tú tienes que pagar tu uso de electricidad y también vas a tener que instalar o comunicarte con la compañía de telecomunicaciones para que instalen el Wi-Fi, lo cual tú también vas a tener que cubrir de tu bolsillo y que no está incluido en la renta. Esos son gastos extras. Ahí sería, por ejemplo, 1,600 dólares por mes más 70 dólares del Wi-Fi más 30 dólares de la electricidad. Por ahí más o menos van dándose una idea de cuánto se gasta viviendo en pareja. También puedes alquilar un cuarto en una casa para pareja ya con un baño privado y yo creo que más o menos ahí te estará saliendo unos entre 1,200 a 2,000 dólares dependiendo de qué tan grande es ese cuarto y ese baño y también dependiendo de la ubicación de la casa. Esas son las opciones más comunes para parejas: rentar un departamento solo para la pareja o rentar un cuarto con baño privado en una casa compartida como pareja. Ahora, chicos, para todos aquellos que se vienen con la pareja y con sus hijos, hay personas que rentan una casa solamente para toda la familia, que dependiendo de la cantidad de cuartos, la cantidad de baños y la cantidad de metros cuadrados se va a fijar el precio. Pero aproximadamente pueden encontrar una casa de 2 cuartos, 2 baños, una cocina, una sala y un patio o pequeño balcón entre 2,300 a 3,800. Esto va a depender lógicamente de qué tan grande es la casa y de la ubicación estratégica de la casa. Recuerden que si la ubicación es más estratégica, más accesible al transporte público, más accesible a parques, más accesible a bancos, restaurantes y lugares públicos de gran concurrencia, pues el precio va a ser mayor.
Ahora, ¿cuánto se gasta en alimentación? Esto también va a depender de en dónde compras tus alimentos y cuántos alimentos compras, cuánto comes. Si te gusta comer muchísimo y tienes unas 4 o 5 comidas por día, pues vas a hacer más uso de comida, vas a comprar más y por ende tu gasto en alimentación va a ser mayor que una persona que solo come 3 o 2 veces al día. En mi caso, chicos, por ejemplo, como persona soltera que hago compras solo para mí por mes, mi gasto en alimento es de 220 a 270. Siempre es entre ese rango y también lógicamente va a depender de que a veces compro otras cositas, algo que me provoca, alguna fruta, algún vegetal extra que otros meses no compro, entonces varía, pero ese es mi rango aproximado. Ahora, en familia ya van a consumir más alimentos, por ende va a aumentar el gasto en alimentos. ¿Y el transporte público, chicos? Bueno, para el transporte público, chicos, sí hay precios fijos. En Vancouver, en la provincia de British Columbia, tienes que hacer compra del Compass Card, que es la tarjetita azul que te va a poder dar acceso al uso del transporte público, incluyendo el Seabus o el bus marino, el bus, el transporte terrestre y también lo que es el SkyTrain, que es el tren que te lleva de un lugar a otro. Dependiendo de la zona en la que vives, vas a tener que pagar un precio fijo. Vancouver metropolitana, chicos, como pueden ver en el mapa, se divide en zonas diferentes. Dependiendo de la zona en donde tú decidas moverte, vas a tener que pagar el precio fijo del Compass Card. Si te mueves la mayor parte del tiempo dentro de la zona 1 porque vives ahí y trabajas ahí en la zona 1, pues pagas el Compass Card de la zona 1. Si vives en la zona 3 y tienes que viajar a tu trabajo en la zona 1, tienes que pagar el Compass Card de la zona número 3. Por ende, el precio va a ser muchísimo mayor que la zona 1. Y si vives en la zona 2 y tu trabajo está en la zona 1, debes adquirir el precio de la zona 2, cuyo precio ven en la pantalla. Esos son los precios que figuran al día de hoy, marzo 2025. Ese sería, chicos, el gasto exacto en transporte público. Si algunos de ustedes desean tener auto, eso va a tener 2 gastos e incluso yo diría 3 gastos, de los cuales ustedes deberían considerar y pensar muy bien si realmente necesitan un auto. Número 1 va a ser, si es que ustedes sacan financiamiento de ese auto, van a tener que pagar una cuota mensual. Dependiendo del contrato y tipo de financiamiento, pues depende también el monto que van a tener que pagar mensualmente. Pero aproximadamente pues lo hacen entre unos $200, $300 por mes tu financiamiento. Entonces va a ser el gasto del financiamiento del carro, $200, $300 por mes. La gasolina, que dependiendo de qué tan grande es tu tanque del carro y de cuántas millas manejes por día, también va a depender eso. Yo diría que unos $150 por mes. Si es que tu carro es ahorrador, si es que consume más, vas a tener que gastar más en gasolina. Y también lo que es el seguro vehicular, que es obligatorio, chicos, en la provincia de British Columbia. Si manejas sin un seguro vehicular y te detienen en algún momento o estás en algún tipo de accidente vehicular, lamentablemente, chicos, vas a estar en problemas y vas a tener que gastar muchísimo más dinero de lo que hubieras gastado estando cubierto por un seguro vehicular. El seguro vehicular, chicos, ronda entre $250 a $350 por mes. Esto va a depender completamente del tipo de conductor. Es decir, lo que yo pago en mi seguro vehicular no va a ser lo mismo de lo que tú pagues en tu seguro vehicular, porque quizá tú tienes más años de experiencia como conductor que yo, por ende vas a pagar menos. Pero yo, como yo soy una nueva conductora, yo pago más en mi seguro vehicular. Entonces, chicos, eso va a depender de muchísimos factores, pero en promedio más o menos ahí les doy un rango. Esos 3 gastos entrarían dentro de lo que es tener un auto. Y claro está que tener un auto sale mucho más caro que usar el transporte público. Pero para aquellos que realmente lo necesitan, ahí se los dejo para que vayan teniendo una idea más clara sobre cuánto cuesta tener un auto. Ahora, chicos, el precio de un carro pues va a ser completamente diferente en todos los aspectos. ¿Por qué? Depende si es que consigues un auto nuevo o un auto de segunda, la marca, el año del carro, el modelo del carro. Entonces, esto sí, no lo puedo tocar en este video porque eso ya es un tema que se sale de los gastos mensuales en Canadá, pero de alguna u otra manera sí va a repercutir en el pago de financiamiento que tú haces cada mes. Otro gasto que considero muy importante, chicos, es el gasto del teléfono. Cuando tú vienes a Canadá o cuando tú ya vives en Canadá o quizá ya estás aquí, ya sabes de que se tiene que pagar por un SIM number canadiense o un chip de número de teléfono canadiense. La línea mensual va a depender también de muchos factores,
pero en promedio va a ser entre $70 al mes a $120 al mes, dependiendo del paquete que tú decidas comprar para tu teléfono, de la cantidad de megas que te dan, de la cantidad de mensajes internacionales que puedes hacer, etcétera, etcétera. Yo en mi caso pago 75. Yo me acuerdo que cuando yo llegué en el 2019 yo saqué un chip con Freedom, pero años después me cambié a Koodo porque en ese entonces yo trabajaba para un supermercado acá muy conocido que se llama Real Canadian Superstore y yo como empleada tenía beneficios y uno de los beneficios era 20% de descuento en lo que es Koodo. Entonces yo pues agarré beneficio de eso y así se ha quedado mi contrato desde ese entonces hasta el día de hoy. Han pasado casi 4 años y sigo pagando $75 al mes. Y yo estoy feliz con Koodo, es una buena empresa de telecomunicaciones, pero también hay otras múltiples. Está Rogers, está Telus. Si tienes alguna otra empresa en mente, por acá sugiérela en la cajita de comentarios. Y por último vienen los gastos extra, chicos. Los gastos extra son tipo cuando quizás sales con unos amigos, te vas a tomar algunas bebidas, eventos sociales, también gastos extras como la ropa en invierno. A veces necesitas una chaqueta, unas botas gruesas, ropa también de verano cuando cambie el clima. Esos son gastos extra y no son gastos fijos todos los meses, porque no todos los meses haces compra de ropa. Pero bueno, aproximadamente en mi caso gasto en ropa no mensual $100 a $150 de vez en cuando, no todos los meses. Bueno, y yo también diría gastos extras como por ejemplo viajes aquí cerca, como por ejemplo algunas personas se van a Whistler, otras viajan a unas ciudades alejadas de la ciudad de Vancouver como para refrescarse y liberarse del estrés laboral el fin de semana. Una pregunta súper importante también, Malu, ganando el salario mínimo, ¿realmente puedes cubrir los gastos de una persona soltera en Canadá? Primero empecemos, chicos, haciendo matemáticas. A la fecha de hoy, chicos, el salario mínimo por hora en la provincia de British Columbia es de 17.40. Entonces, vamos a hacer un cálculo bastante sencillo que les va a dar una idea aproximada. Porque ya saben que los gastos nunca son iguales para todas las personas, pero esta aproximación les puede dar una idea muchísimo más clara. Imagínate que una persona trabaja full time, o sea, tiempo completo, 40 horas a la semana en un trabajo en Canadá. 40 horas a la semana por 4 semanas que tiene un mes son 160 horas al mes. 160 horas al mes multiplicado por 17.40 la hora que una persona gana como mínimo son $2,784. A esto le vamos a quitar el 15% por los taxes que nos quitan los impuestos en Canadá y nos queda $2,366. Mensualmente una persona podría ganar de $2,000 a $2,300 por mes. Ustedes ya son libres de hacer ese cálculo dependiendo de sus necesidades básicas. Espero que esto les haya dado una mejor idea sobre cuánto se gasta en Canadá. Cualquier duda, coméntenle aquí por favor en los comentarios. Suscríbanse desde ya al canal, denle like al video y compártanlo con todos sus amigos. Por favor, suscríbanse porque de esa manera ustedes me dicen de que realmente les gusta el contenido que yo les hago en el canal. Y si tienen alguna otra idea, por favor, siéntanse libres de escribirlo aquí abajito en la sección de comentarios. Les mando un gran saludo, un gran beso y ya nos vemos en el video de la siguiente semana.